voy a responder 3 preguntas en un solo video. Y las preguntas son: ¿desde cuándo empiezo a sentir los efectos del rapé? ¿Qué duración puede tener en mí el hacer un rapecito? ¿Sí? Si me durará 1 minuto, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, ¿cuánto me puede durar? ¿Y qué diferencia puedo encontrar tal vez físicamente entre trabajar un rapé y otro? Entonces vamos con desde cuándo empiezo a sentir los efectos del rapé. El rapé es una medicina muy amorosa en el sentido en que no tiene que desbaratarnos la psique como sucede con otras medicinas, con los enteógenos, en los cuales de verdad hay un trabajo muy intenso por unas horas. El rapé es más amoroso porque es un trabajo desde el cotidiano, pero esto no deja que sus efectos se den a muy corto plazo. O sea, es muy rápido que sentimos que nuestra glándula pineal ya empieza a funcionar, ya nuestra intuición nos habla más duro, ya empezamos a sentir cuando trabajamos los rapecitos, empezamos a sentir su trabajo. Cuando trabajamos un jurema sentimos el amor propio, o las personas que están trabajando la ansiedad, por ejemplo, con un cajueiro, es muy rápido que empiezan a sentir sus beneficios. O sea, no tienen que esperar mucho para sentir los beneficios y el trabajo que el rapecito les está ayudando a hacer. Esto se dan cuenta desde lo más básico, se dan cuenta. Es muy rápido, los insights empiezan a llegar, y si lo incluimos en nuestro cotidiano, este trabajo es como una bolita de nieve que va creciendo. Cada vez se va haciendo más fuerte el trabajo que vamos haciendo. En cuanto a la duración en los efectos del rapé, como los efectos inmediatos, nos puede durar 1 minuto, como nos puede durar 5 minutos, como nos puede durar muchas horas. Nosotros aquí en casa hemos tenido procesos de 5 o 6 horas con un solo rapé, acompañando a las personas en el proceso fuerte. Y esto depende de qué tanto tengamos que trabajar, qué tan bloqueados estemos. Si tal vez tenemos más de un chakra bloqueado, el rapé cuando entra desbloqueando los canales, este proceso puede ser fuerte porque hay mucha energía reprimida, y cuando sale pues nos pone a vomitar, y este desbloqueo, pues hay muchas cosas ahí reprimidas que nos pone a trabajar y tal vez a llorar. Son procesos fuertes. Lo normal es que un rapecito te dure unos 15, 20 minutos, dependiendo también del tipo de soplo y la cantidad. Pero así como para decirles, si ustedes piensan salir a trabajar, dense media horita, ¿sí? Como para su ritual, dense media horita entre que preparan el espacio, su espacio-tiempo ritual, y se proyectan la medicina y se permiten estar. Regálense sacarse el mayor jugo, no solamente el tiempo en que están bien mareaditos o como sintiendo mucho los efectos físicos, sino traten de estar ahí lo más que puedan en meditación, que el rapecito está ahí haciendo efecto en nosotros y alumbrando esos rincones de nuestra alma que están oscuros, y él nos ayuda a ver, a poder darnos cuenta. En cuanto a los efectos a largo plazo, pues la cosmovisión lo que dice es que el soplo del rapé representa el soplo de muerte. ¿Y esto qué significa? Que nunca vamos a volver a ser iguales después de soplarnos un rapé o después de recibir un rapé. Y si le hacemos caso a esta cosmovisión, pues quiere decir que siempre vamos a ser diferentes. Quiere decir que el rapé nos va a hacer efecto por siempre. Un solo rapecito nos hace efecto por siempre. Ahora, si queremos que estos cambios sean perceptibles y eso, pues sí se recomienda el uso cotidiano de la medicina. Y por último, en cuanto a qué diferencia hay entre un rapé y otro. Y esto yo me he encontrado con personas que son tan sensibles, que tienen una sensibilidad tan alta, que logran detectar las sutilezas con las que nos habla un rapé, a diferencia de otro. Un rapecito que trabaja primer chakra con un rapecito que trabaja segundo, ¿sí? Como hay personas, yo puedo reconocer que para mí fue un largo trabajo, un trabajo constante, el poder reconocer
las diferencias sutiles, porque esto se da en el cuerpo energético, en el cuerpo emocional, en el cuerpo espiritual. En el cuerpo físico puede que las sensaciones sean las mismas. Las sensaciones físicas son las mismas, nos puede dar el mismo mareo, el mismo tal vez calorcito, tal vez frío. Entonces, lo que les recomiendo es trabajarlo lo suficiente para que puedan detectar estas diferencias.